La clase número 2 de la ciencia de la sexualidad se llama la primera experiencia de satisfacción. Vamos a contarla como si fuera una especie de película, ¿vale? Donde tú vas a ser el protagonista. Imagínate que tú eres un bebé recién nacido, que encima no sabes ni hablar, ¿vale? Y prácticamente tus sentidos están un poco atrofiados, porque ni ves del todo, ni puedes escuchar del todo, ni entiendes que escuchas ni que ves y apenas puedes respirar. Es decir, que te cuesta todo eso, ¿no? Porque eres un recién nacido. Pero claro, tienes hambre, o tienes frío, o necesitas dormir, o simplemente necesitas sentirte abrazado, ¿vale? Entonces, claro, pues la única manera de tú poder experimentar, digamos, esas sensaciones de necesidad es a través del grito, del llanto, del pataleo, de la inquietud, y tu mamá tiene pues que traducir todo eso en qué es lo que le pasa al bebé o qué quiere el bebé. Lo primero, evidentemente, que va a pensar es que tienes hambre, ¿no? Si tú eres un niño que recién has nacido y que nunca has comido, pues vamos a pensar que lo primero que necesitas es comer, ¿vale? Entonces, ¿qué hace tu madre? Pues te agarra y te pone junto al pecho, ¿vale? Entonces el niño empieza a chupar, entonces tú cuando estás saciado, pues te quedas ya plácidamente dormido o te quedas descansado. Cada vez que tengas hambre, vas a llorar y tu mamá te va a poner junto al pecho. Y hay un momento en que el niño, cuando pasan los meses, que asocia, ¿no?, esa sensación de necesidad o de hambre, ¿no?, con el objeto que satisface esa necesidad. En este caso, el pecho materno que le da al niño la leche. Bueno, no sé si vosotros habéis visto alguna vez a un recién nacido cuando toma el pecho, que se queda con una cara de placer y una sensación placentera tremenda. Pero también habréis observado que el niño, una vez que ha terminado de lactar, ¿no?, de tomar el pecho y ya está lleno, sigue chupeteando. Y luego incluso con el chupete o con el dedo sigue chupándolo. Entonces aquí nos empezamos a dar cuenta que hay un momento en que se asocia, ¿no?, la boca, el hambre, la necesidad y la satisfacción de la necesidad, ¿no?, con una experiencia evidentemente placentera. Pero recordando en psicoanálisis que placer es disminución de la tensión nerviosa. Entonces, si el niño, ¿de acuerdo?, tiene hambre, tiene frío y se le calman esas necesidades, esa tranquilidad que siente es lo que decimos nosotros en psicoanálisis que es placentero, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos viendo que a través de la boca el niño calma la necesidad. Por lo tanto, la primera experiencia de placer tiene que ver siempre con el acto de la comida, ¿vale? Es decir, que tú tienes hambre, tienes inquietud y el pecho materno satisface esa necesidad y te quedas a gusto. El niño que eres tú, que eres el bebé, te quedas a gusto. Pero encima sigue chupeteando. ¿Qué significa eso? Que en torno a los labios se va generando también un placer. ¿Por qué? Porque se erogeniza la zona, se vuelve como una zona erótica. ¿Y luego dónde lo notamos? Pues que luego de mayor nos damos cuenta que a los adolescentes y a los adultos nos gusta besar. ¿Por qué? Porque da un placer besar, pero es justamente porque los labios están erotizados. Y esto proviene ya de la etapa de la lactancia, ¿de acuerdo? Entonces, a esta primera experiencia de placer que tiene que ver con la boca y que tiene que ver con el placer asociado a los labios al acto de lactar, se denomina fase oral. Es súper importante, ¿por qué? Porque la primera experiencia de placer en todos los seres humanos proviene a través de la boca. Y tanto es así importante esta fase que cuando está muy desarrollada o muy fomentada en la infancia, que a los niños les damos de comer de más o le empezamos a asociar un placer muy grande al acto de comer, luego esto evoluciona en la vida adulta y se convierte en un placer absoluto el hecho de comer. Por lo tanto, la boca se vuelve una zona erógena, ¿vale? Entonces es una zona de satisfacción, de placer, y todo el mundo te dice que qué placer mayor es el comer. Y ahora que tú eres un bebé, que te he dicho que seas un bebé, ¿no te da mucho placer tomar el pecho materno y quedarte satisfecho? Vale, pero no solamente en el adulto la boca ya es una fuente de placer, sino también el acto del chupetear. Por eso encontramos que ciertas personas tienen algunas adicciones, como es el tabaco, ¿no?, chupetear el tabaco, o la bebida, ¿no?, el beber, ¿no?, el estar los labios en contacto. Entonces, esto también tiene que ver con fijaciones en la fase oral. ¿Por qué? Porque el ser humano le ha encontrado un placer. ¿A qué? A la boca y a los labios. Entonces, esta fase es fundamental porque se puede perturbar, desviar o podemos caer en esta fase con mucha facilidad. Ya veremos luego las siguientes etapas, pero sobre todo recordar que la fase oral es el momento de la primera satisfacción de la necesidad a través de la boca y que el objeto que satisface esta necesidad
es el pecho materno. Por eso es tan importante el pecho para las personas, tanto para hombres como para mujeres. ¿Por qué? Porque es la primera fuente de alimento. Pero luego también se convierte en una zona erótica, porque también en el acto de chupetear, el sujeto luego en la sexualidad de adulto, también eso le da un placer. Pero como veis, todo tiene que ver con la etapa infantil. Así que, para que luego digan que los niños no tienen sexualidad infantil. Y para que luego digan otros, los que no quieren hablar de la sexualidad, que me río yo, que de dónde proviene la sexualidad del adulto. Y si te das cuenta, la sexualidad del adulto y la fase oral del adulto y el chupeteo y lo que nos gusta chupar de adultos, ¿con qué tiene que ver? Con la etapa infantil. Bueno, hoy te lo he contado como una película para entenderlo, porque si me pongo muy serio, parece ser que algunas personas no terminan de entenderlo. Pero bueno, esto te lo puedo contar más científicamente, pero lo que interesa es que estos vídeos se entiendan.